En una pequeña aldea campesina del sur de Italia, rodeada de montañas agrestes y campos de trigo que se mecían al compás del viento, nació un niño que transformaría la vida espiritual de millones de personas. Pietrelcina, en la región de Benevento, no era más que un punto perdido en los mapas de finales del siglo XIX. Allí, entre casas de piedra y caminos polvorientos, el 25 de mayo de 1887 vio la luz Francesco Forgione, quien más tarde sería conocido por el mundo como Padre Pío de Pietrelcina. La familia Forgione era humilde, profundamente creyente y marcada por el esfuerzo de la tierra. Gracio, el padre, y María Giuseppa, la madre, eran campesinos que trabajaban de sol a sol para alimentar a sus hijos. No tenían riquezas materiales, pero poseían una herencia más valiosa, una fe inquebrantable. En aquel hogar, el rosario era tan cotidiano como el pan, y las historias de santos, mártires y milagros llenaban las conversaciones al caer la noche. Desde esa atmósfera impregnada de devoción nació el pequeño Francesco, destinado a ser sembrado como una semilla sobrenatural en la historia de la Iglesia. Antes de adentrar en esta travesía, me encantaría escuchar tu voz. ¿Conocías ya la inspiradora vida de Padre Pío? ¿Sabías que su nombre está unido a prodigios, gran realizaciones y milagros increíbles? ¿Has experimentado alguna gracia o bendición a través de su intercesión? Cuéntame en los comentarios, leeré cada uno con cariño y te regalaré un corazoncito en tu mensaje. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que juntos sigamos creciendo en fe. Desde los primeros años de vida, sus padres notaron algo especial en él. No era simplemente la ternura de un niño dócil y obediente, sino esa mirada que parecía perderse más allá de lo visible, como si contemplara realidades que los demás no podían alcanzar. A los 5 años, mientras otros niños jugaban entre las colinas, Francesco buscaba rincones de silencio para hablar con Dios. Sus compañeros contaban que, a veces, lo encontraban arrodillado junto a un matorral o dentro de la pequeña iglesia del pueblo, absorto en oración, como si el tiempo no existiera para él. Lo más sorprendente eran sus experiencias místicas. Francesco confesó años más tarde que desde niño había tenido visiones de seres celestiales, el ángel de la guarda, la Virgen María y hasta a Cristo mismo. Para un niño tan pequeño, aquello no era un privilegio, sino una realidad cotidiana. Conversaba con su ángel como quien habla con un amigo. En esas visiones encontraba consuelo, fuerza y también orientación. Mientras los demás niños soñaban con aventuras terrenales, él soñaba con la eternidad. Sin embargo, el camino que se abría ante él no estaba libre de sufrimientos. Desde temprana edad, Francesco sufrió enfermedades misteriosas y dolores físicos que lo debilitaban constantemente. Fiebres que parecían no tener explicación médica, migrañas intensas, agotamiento que lo postraba en la cama. Cada crisis era un desafío para su frágil cuerpo, pero también una oportunidad para fortalecer su espíritu. En lugar de quejarse, ofrecía sus dolores a Dios, aprendiendo desde niño el valor redentor del sufrimiento. Era como si su carne fuera un terreno frágil, pero su alma una roca inconmovible. A los 10 años ya había tomado una decisión que muchos considerarían impensable para un niño. Quería ser sacerdote. El ejemplo de los frailes capuchinos, con su vida sencilla, su hábito marrón y su cercanía al pueblo, lo fascinaba. Para él no había duda. El camino de Cristo era su camino. No obstante, alcanzar esa meta no sería fácil. La pobreza de su familia impedía costear la educación necesaria. Su padre, con sacrificio sobrehumano, emigró en varias ocasiones a Estados Unidos y luego a Argentina para ganar el dinero suficiente que permitiera a su hijo estudiar. Esa renuncia silenciosa del padre fue también un acto de fe.
entregar el sudor de su frente para que el hijo cumpliera un designio divino. Finalmente, a los 15 años, Francesco pudo ingresar al noviciado capuchino en Morcone. Allí recibió el hábito franciscano y un nuevo nombre, Fra Pío de Pietrelcina. El cambio de nombre simbolizaba también un cambio de vida. Dejó atrás el niño campesino para abrazar la vida austera del fraile: oración, silencio, penitencia, pobreza y fraternidad. Su jornada se regía por las campanas del convento: rezos al amanecer, trabajos sencillos, estudios de filosofía y teología, vigilias nocturnas. En cada gesto se percibía su ardiente deseo de entregarse totalmente a Dios. El joven fraile, sin embargo, seguía siendo acosado por problemas de salud. Dolores de estómago insoportables, vómitos de sangre, malestares inexplicables lo obligaban a pasar largas temporadas en reposo. Hubo momentos en que sus superiores dudaron si lograría llegar a la ordenación sacerdotal, pues su cuerpo parecía demasiado débil para resistir las exigencias de la vida religiosa. Pero cada recaída era, para Pío, una confirmación de que debía unirse más estrechamente al sufrimiento de Cristo. Nunca se rindió. En su corazón ardía la certeza de que aquel dolor tenía un propósito, un sentido oculto. En medio de esas pruebas, sus experiencias espirituales se intensificaron. Tenía visiones de Cristo coronado de espinas, sentía el perfume de la presencia de la Virgen, escuchaba voces interiores que lo invitaban a la perseverancia. También conoció la crudeza de los ataques demoníacos, visiones de figuras oscuras que lo golpeaban y lo llenaban de terror. En su celda del convento se libraban batallas invisibles entre la luz y la oscuridad. Los frailes vecinos a menudo escuchaban ruidos extraños, golpes, gritos sofocados que salían de la celda de Pío, mientras él luchaba contra fuerzas que buscaban apartarlo de su vocación. Aquella lucha espiritual, aunque desgarradora, lo fue moldeando como un guerrero de Dios. El 10 de agosto de 1910, con apenas 23 años, fue ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento. Aquel día, la semilla sembrada en Pietrelcina alcanzaba una nueva etapa. El muchacho frágil, marcado por enfermedades y visiones, se convertía en sacerdote para siempre. Desde entonces, el altar sería su centro de vida, y la misa, el momento en el que cielo y tierra se unirían en sus manos. Sus primeras celebraciones eucarísticas se prolongaban por horas, pues se sumergía en una contemplación tan profunda que parecía transportarse al Calvario mismo. Quienes asistían a sus misas quedaban impresionados. No era un rito mecánico, era una experiencia viva de la pasión de Cristo. Ese ardor sacerdotal se vio pronto acompañado por un acontecimiento que marcaría toda su existencia. En 1918, mientras rezaba después de celebrar la misa, recibió una visión intensa de Cristo crucificado. En aquel encuentro místico, su cuerpo fue traspasado por las llagas de la pasión. Aparecieron en sus manos, pies y costado las estigmas, las heridas de Jesús. La sangre brotaba con fuerza y el dolor era insoportable. Desde ese día y durante 50 años, el Padre Pío cargaría en su propia carne las marcas visibles del crucificado. No eran simples símbolos, eran heridas abiertas, dolorosas, que jamás cicatrizaron y que la ciencia no logró explicar. La noticia se propagó rápidamente. Algunos lo consideraban un santo viviente, un elegido por Dios. Otros, en cambio, lo miraban con sospecha, acusándolo de fraude o de histeria colectiva. Médicos, creyentes, curiosos y escépticos acudían para examinarlo. Pero más allá de las opiniones, el hecho permanecía. En un convento humilde de San Giovanni Rotondo vivía un fraile que llevaba en su cuerpo las señales de la pasión de Cristo. A partir de entonces, la vida del Padre Pío ya no le pertenecía únicamente a él. Multitudes comenzaron a peregrinar hasta su convento en busca de confesión, consejo, curación o simplemente
para contemplar el misterio que encarnaba. Sin embargo, antes de convertirse en un fenómeno mundial, su camino había sido cuidadosamente preparado desde la infancia. Una infancia marcada por visiones, sufrimiento y una fe inquebrantable, como la semilla que germina en tierra escondida, aguardando el momento justo para florecer, el pastor herido que sana almas. San Giovanni Rotondo, aquel pequeño pueblo del sur de Italia, enclavado en la región de Apulia, era hasta principios del siglo XX un lugar anónimo, destinado a la vida sencilla de agricultores y pastores. Sin embargo, con la llegada del joven fraile capuchino Pío de Pietrelcina, ese rincón apartado del mundo se convertiría en el epicentro de una experiencia espiritual sin precedentes. Allí, entre las paredes austeras del convento de Santa María delle Grazie, comenzaría a tejerse la trama de una vida marcada por el dolor y la gracia, la incomprensión y la gloria. Las estigmas que el Padre Pío recibió en 1918 lo transformaron para siempre, no solo en su cuerpo, sino en su misión pastoral. Sus manos sangrantes, sus pies lacerados y el costado abierto eran un recordatorio permanente de la pasión de Cristo. No eran heridas simbólicas ni fruto de la imaginación. Sangraban con abundancia, dolían intensamente y exigían vendajes constantes. Médicos acudían a examinarlas, algunos con respeto, otros con escepticismo. Ninguno pudo dar una explicación satisfactoria. Para Pío, en cambio, no se trataba de un fenómeno para mostrar, sino de un secreto compartido con Dios, un peso místico que llevaba en silencio y ofrecía por la salvación de las almas. La sangre que brotaba de sus llagas era para muchos fieles como un río invisible que sanaba heridas interiores. Comenzaron a llegar peregrinos de toda Italia y pronto de distintos países, atraídos por lo que consideraban un milagro viviente. Se formaban largas colas frente al confesonario, donde él pasaba hasta 15 y 16 horas al día. La confesión con el Padre Pío no era un trámite, sino una experiencia transformadora. Tenía un carisma singular. Parecía leer los corazones, conocer los pecados aún antes de que fueran pronunciados. A menudo interrumpía al penitente para señalar con exactitud lo que había omitido. Algunos salían con lágrimas de vergüenza, otros con un alivio profundo que les renovaba la vida entera. Lo llamaban el martillo de los confesores, porque no toleraba la tibieza, pero al mismo tiempo irradiaba una misericordia ardiente que devolvía la paz. Su fama crecía y con ella la oposición. Dentro de la misma iglesia surgieron sospechas y recelos. Las autoridades eclesiásticas recibieron informes contradictorios. Algunos aseguraban que se trataba de un santo auténtico, otros lo acusaban de histeria, fraude o sugestión colectiva. Entre 1923 y 1933, el Santo Oficio impuso restricciones severas. Le prohibieron celebrar misa en público y confesar a los fieles. Fue un tiempo de humillación y soledad. Muchos de sus devotos lloraban al no poder acercarse a él. Y sin embargo, en la celda estrecha del convento, Pío seguía ofreciendo su sufrimiento en silencio. No levantó protestas ni se rebeló. Aceptó aquellas medidas como una purificación, como una participación más en el misterio de la cruz. El Padre Pío nunca buscó la fama. Su vida estaba hecha de gestos sencillos. Rezar el rosario sin descanso. Decía que lo hacía casi 50 veces al día. Celebrar la misa con una intensidad que conmovía hasta a los más escépticos. Escuchar confesiones con paciencia infinita. Consolar a los enfermos que acudían a su convento. La Eucaristía era el centro de su existencia. Quienes asistían a su misa relataban que parecía revivir la pasión. Lloraba, suspiraba, se quedaba absorto en silencios prolongados. Para algunos era incómodo, para otros una revelación. El altar se convertía en un Gólgota real, donde el sacrificio de Cristo volvía a hacerse presente con una fuerza desgarradora.
Entre los innumerables testimonios de su labor pastoral, destacan aquellos en los que el Padre Pío se mostraba como un verdadero pastor herido que sanaba almas. Un joven ateo que se acercó por curiosidad salió convertido y terminó abrazando la vida religiosa. Una mujer estéril recibió la bendición del fraile y meses después quedó embarazada, atribuyendo a él el milagro. Enfermos terminales afirmaban sentir alivio tras su oración. Más allá de lo físico, lo esencial era el cambio interior. Personas alejadas de la fe encontraban en él el camino de regreso a Dios. Su carisma no era teatral ni buscaba impresionar, era la fuerza silenciosa de quien cargaba en su propio cuerpo el dolor del crucificado. Pero Padre Pío no solo se preocupó por las almas en lo espiritual, también tenía una visión concreta de la misericordia, atender el sufrimiento humano en todas sus dimensiones. Por eso, impulsó la construcción de la Casa Sollevo de la Sofferenza, Casa de Alivio del Sufrimiento, un hospital que abrió sus puertas en 1956. Con ayuda de benefactores y gracias a su incansable gestión, levantó una de las instituciones médicas más avanzadas de la época. Allí se unían la ciencia y la fe, la medicina y la oración, con el objetivo de ofrecer no solo tratamientos médicos, sino también consuelo espiritual. Para él, cada enfermo era un rostro de Cristo sufriente y debía ser atendido con dignidad y compasión. Esta obra monumental sigue funcionando hasta hoy como herencia viva de su visión pastoral. En la intimidad del convento, sin embargo, Padre Pío seguía siendo un hombre frágil. Sus noches estaban llenas de insomnio, de luchas espirituales contra lo que él describía como ataques del demonio. Los frailes contaban que lo oían gritar o forcejear en su celda, y a veces lo encontraban con hematomas inexplicables. Él explicaba que eran combates contra fuerzas malignas que buscaban apartarlo de su misión. Su cuerpo, ya de por sí debilitado por las estigmas y las enfermedades, soportaba además estas batallas invisibles. Y sin embargo, cada amanecer lo encontraba en el altar, dispuesto a ofrecerse de nuevo por la salvación de las almas. El magnetismo del Padre Pío no se explicaba por su aspecto físico, sino por su presencia espiritual. Quienes lo miraban a los ojos decían sentir que penetraba hasta lo más profundo de su ser. No necesitaba palabras elaboradas. Bastaba una mirada, un gesto de la mano, una breve exhortación para encender una conversión. Tenía también un carácter fuerte. No dudaba en reprender a quienes se acercaban con frivolidad o sin verdadera intención de arrepentimiento. Pero incluso en su severidad, se percibía la ternura de un padre que no quería perder a sus hijos. Con el paso de los años, su fama se extendió por todo el mundo. Llegaban peregrinos de Europa, América y hasta de Asia. Entre ellos, personas influyentes y también sencillos campesinos. Todos encontraban en él un refugio, una esperanza. Sin embargo, él mismo seguía viviendo con absoluta humildad, recluido en el convento, sin permitirse lujos ni comodidades. A menudo repetía: «Soy solo un fraile que reza». Esa frase, simple y poderosa, resumía el misterio de su vida. No era él quien obraba los milagros, sino Dios a través de su pequeñez. La década de 1950 y 1960 fueron testigos de un crecimiento exponencial de su devoción. Miles de cartas llegaban diariamente al convento, grupos de oración se multiplicaban en torno a su figura, relatos de curaciones y conversiones se difundían como fuego. Mientras tanto, él continuaba fiel a su rutina: misa, confesiones, rosarios, dirección espiritual, dolor ofrecido en silencio. Sus heridas seguían sangrando, su cuerpo seguía deteriorándose, pero su espíritu irradiaba una fuerza inagotable. Era verdaderamente un pastor herido que sanaba almas, un testimonio viviente de la paradoja cristiana. En la debilidad se manifiesta la verdadera fortaleza, legado vivo, esperanza que no muere.
El amanecer del 23 de septiembre de 1968 se levantó sereno sobre San Giovanni Rotondo, pero en el interior del convento de Santa María delle Grazie se libraba la última batalla de un hombre que había entregado su vida entera a Dios. El Padre Pío, agotado por décadas de sufrimiento físico y espiritual, sentía que su hora final se acercaba. En su mano sostenía el rosario, como lo había hecho incontables veces a lo largo de los años. Sus labios, resecos y apenas capaces de articular palabras, murmuraban con suavidad: Jesús, María. Era su despedida, el eco de toda una existencia vivida entre la cruz y la esperanza. El Hospital Casa Sollievo de la Sofferenza, que había inaugurado en 1956, continuó creciendo como un faro de esperanza. No era simplemente un centro médico, era un lugar donde la ciencia y la fe se entrelazaban para dar alivio integral al ser humano. Médicos de distintas especialidades trabajaban codo a codo con capellanes, enfermeras y voluntarios que veían en cada enfermo el rostro mismo de Cristo. Esa institución, considerada uno de los hospitales más modernos de Europa en su época, se convirtió en un símbolo tangible del legado de Padre Pío. La compasión hecha obra, el amor que se traduce en servicio concreto a los que sufren. Décadas después, sigue siendo un centro de excelencia, un santuario donde el dolor humano se encuentra con la dignidad y el consuelo espiritual. Pero, ¿qué es lo que hace que su legado siga vivo décadas después de su partida? No son únicamente los milagros atribuidos a su intercesión, aunque abundan y han sido reconocidos oficialmente. Tampoco se trata solo de las estigmas, aquel misterio que desconcertó a médicos y teólogos. Lo que mantiene encendido el recuerdo del Padre Pío es, sobre todo, la coherencia de su vida. Fue un hombre que, con todas sus limitaciones humanas, se entregó sin reservas a Dios y a los demás. Su oración constante, su amor por la misa, su paciencia en el confesonario, su capacidad para cargar con el dolor ajeno, todo ello compone una imagen de santidad cercana, no abstracta. Era un fraile con carácter fuerte, con gestos a veces rudos, pero con un corazón capaz de arder por las almas. En la memoria de quienes lo conocieron permanece el impacto de su mirada. Testigos relataban que al encontrarse con sus ojos, sentían como si toda su vida quedara al descubierto. No había posibilidad de engaño ni de máscaras. El Padre Pío penetraba hasta lo más profundo del ser. Esa experiencia, lejos de ser opresiva, resultaba liberadora. Era la certeza de ser visto por Dios mismo a través de aquel humilde fraile. Incluso hoy, muchos peregrinos que se acercan a su tumba en San Giovanni Rotondo afirman experimentar una paz que no puede explicarse con palabras. El santuario que guarda sus restos es visitado cada año por millones de personas, convirtiéndose en uno de los destinos de peregrinación más concurridos del mundo. La figura del Padre Pío no está confinada al pasado. Su presencia se percibe en historias actuales, de personas que, al invocarlo, encuentran soluciones inesperadas, fuerza interior o sanaciones sorprendentes. Su imagen, con el rostro sereno y la barba blanca, está presente en hogares, hospitales, cárceles y capillas de todo el mundo. Se ha convertido en un compañero espiritual para millones, alguien cercano que escucha y acompaña en la intimidad de la oración. Sus frases, sencillas y profundas, resuenan todavía. Ora, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. En esas palabras se resume un camino de confianza que hoy, más que nunca, resulta necesario. No se puede comprender su legado sin tener en cuenta la dimensión comunitaria. Los grupos de oración, fundados bajo su inspiración, han multiplicado la vida espiritual de las parroquias y comunidades. No son simples asociaciones piadosas, sino espacios donde la fe se vive en fraternidad.
donde el rosario une a personas de distintas edades y condiciones, donde el sufrimiento compartido se convierte en esperanza. A través de estos grupos, Padre Pío sigue siendo pastor, sigue guiando a sus hijos en la fe, sigue mostrando que la oración es un arma poderosa contra la desesperación. El legado del fraile estigmatizado también toca las fibras más profundas de la identidad sacerdotal. En un mundo donde a menudo se cuestiona la relevancia del ministerio, su ejemplo recuerda que el sacerdote está llamado a ser puente entre Dios y los hombres, a ofrecerse como víctima junto con Cristo, a consolar, a escuchar, a guiar. San Juan Pablo II lo definió como un auténtico imitador de Cristo crucificado, y esa definición ilumina el camino de miles de sacerdotes que encuentran en él inspiración y fuerza para su propia misión. Padre Pío no pertenece solo a Italia ni al siglo XX. Pertenece al corazón universal de la Iglesia, al clamor de quienes buscan consuelo, al silencio de quienes ofrecen su sufrimiento por amor. En ese sentido, su herencia es un faro que no se apaga. No es un recuerdo estático, sino una fuerza dinámica que sigue transformando vidas. Como la semilla que germina bajo tierra y da frutos en abundancia, la vida de Padre Pío continúa dando cosechas espirituales en lugares donde jamás puso un pie físicamente. Su figura, rodeada de misterio y a la vez de una humanidad entrañable, se mantiene viva como signo de que la esperanza nunca muere, de que la luz de la fe puede atravesar las noches más oscuras, de que el amor de Dios es capaz de transformar incluso las heridas más profundas en fuente de vida.